Gracias por continuar con nosotros. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega y les doy la bienvenida. Con el favor de su atención, continuamos con las ponencias que se realizaron durante el Foro Informativo para Visitantes Extranjeros en el Proceso Electoral Federal 2014-2015. En esta oportunidad, les compartimos la sesión 7, Control del financiamiento de partidos y campañas, que contó con la participación de Eduardo Gursa, director de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, quien su participación destacó que la fiscalización sirve para dar certeza a los ingresos y los gastos que obtienen los partidos políticos, como los candidatos independientes, explicando un origen lícito. Lo que se busca con la Unidad Técnica de Fiscalización es poder determinar ese origen lícito de los recursos y ese destino partidista de los recursos. Al terminar esta participación, la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa del Tribunal Constitucional dará inicio con su ponencia. Acompáñenos a conocer estas reflexiones sobre financiamiento y fiscalización de partidos y campañas políticas. Comenzamos. A continuación, y para profundizar en el dispositivo de fiscalización, tenemos a Eduardo Gursa, que es el director de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Eduardo. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. La presentación que voy a hacer, voy a abordar de manera muy general el sistema, algo que ya comentó aquí el consejero Nasip, y luego navegaremos sobre en el sistema para que vean ustedes cómo estamos fiscalizando. Como bien lo comentaba el consejero Nasip, ahorita estamos fiscalizando cerca de 13,000 candidatos que están compitiendo pues, en este proceso electoral, de aproximadamente 1,700 puestos de elección popular. Para ese tamaño tan grande de sujetos a fiscalizar, porque estamos hablando de que estaremos fiscalizando 13,000 informes o 13,000 gastos de ingresos y de gastos de diferentes candidatos. Para eso se implementó un sistema integral de fiscalización, un sistema en donde nos permitiera poder fiscalizar en línea, que nosotros pudiésemos ir fiscalizando. Ya se mencionaba aquí que cada uno de los partidos políticos y candidatos tienen que ir subiendo sus gastos día a día con una tolerancia de 3 días para hacer estas operaciones. En este concepto o en este universo de campañas políticas tenemos campañas de 90 días, de 60 días y de menos de 45 días. Sin embargo, todas ellas, excepto un estado, excepto el caso de Chiapas, pero todas ellas, su campaña terminó el día 3 y tendrán que presentar su informe final o el tercer informe para algunos casos, segundo para otros casos, tendrán que presentarlo el día de mañana, o sea, 3 días después de haber concluido la campaña política. En ese sentido es como nosotros estamos con este sistema fiscalizando. ¿En qué consiste el sistema? Bueno, el sistema tiene tres partes importantes, 3 módulos importantes. El primero, que tiene que ver con toda la captura de los ingresos y egresos y con toda la evidencia de los ingresos y egresos que va obteniendo cada uno de los partidos. Es decir,
que los ingresos tienen que ser de fuentes o de fuentes ya sea de financiamiento público o de financiamiento privado, pero de aquellas fuentes en donde se permite tener financiamiento privado. Entonces hay que fiscalizar la parte correspondiente a cuál es el origen de los recursos, de los financiamientos que tiene cada uno de los candidatos en su campaña política. Y lo mismo en la parte de los gastos, aquellos gastos que son permitidos y las evidencias y los soportes que deben de tener todos estos gastos. La segunda parte de este módulo es la correspondiente a la administración de las fuentes de información internas y externas. Ya lo comentaba el consejero Nassif en el sentido de que tenemos fuentes externas, como son la parte fiscal, como es la parte bancaria o como es la parte pues de delitos de manejo de lavado de dinero, etcétera, ¿no? Y luego tenemos como el tercer módulo la parte correspondiente a los reportes que nosotros requerimos para la fiscalización. En ese sentido, entrando a la parte correspondiente a las fuentes de información externas, tenemos la captura, tenemos toda la parte correspondiente, si pasamos a la siguiente lámina, exactamente a todo lo que son los comprobantes fiscales digitales, a todo lo que es la facturación. Tenemos nosotros acceso a toda la facturación, entonces cruzamos la facturación que nos va presentando cada uno de los candidatos en el sistema, la vamos cruzando con la información que tiene el sistema de administración tributaria. Tenemos también la parte correspondiente del Registro Federal de Contribuyentes, en donde nosotros podemos verificar si los proveedores son proveedores que están registrados y no son proveedores pantalla, proveedores pues que nada más están facturando, en fin. Entonces tenemos el acceso a la parte correspondiente a la autoridad hacendaria. Tenemos la otra parte que es la parte de la inteligencia financiera, que nosotros estamos viendo todos aquellos sujetos que son susceptibles a un manejo de recursos indebido, etcétera. Entonces tenemos información de la unidad de inteligencia financiera, de todos los sujetos que están tanto ya sea candidatos como también aportantes a las diferentes campañas. Tenemos el monitoreo de sus operaciones. Y finalmente tenemos el acceso a las cuentas bancarias, a todas las cuentas bancarias de los candidatos, de los proveedores, de los partidos políticos. Y nosotros vamos cruzando esa información. En la parte correspondiente a las fuentes internas, tenemos el Registro Nacional de Proveedores. Se implementó un Registro Nacional de Proveedores. Tenemos registrados 18,000 proveedores que están prestándole servicios o suministrando bienes a los diferentes partidos políticos. En ese sentido, este registro nacional, además de tenerlos registrados y de que tengamos comprobado su situación fiscal, también ellos en su alta nos están dando el registro de los productos y servicios, cuál es el monto, cuál es el costo unitario de cada uno de esos productos, porque eso nos va a servir para cuando nosotros determinamos alguna alguna subvaluación o algún gasto que no está registrado por algún partido político y que podamos determinar el valor que le vamos a dar a ese producto o a ese bien o a ese servicio que recibió y que no fue registrado. El segundo punto es el aviso de contratación, los avisos de contratación que nos tienen que dar los partidos políticos. Previo a contratar sus servicios con los diferentes proveedores de servicios con montos superiores a los 105,000 pesos, tienen que presentarnos los contratos previamente y situación que la tenemos en una base de datos y podemos ir cruzando los contratos que van firmando los diferentes candidatos o partidos políticos con la facturación que nos va dando. Y la parte final sería la parte correspondiente al monitoreo. Ya lo comentaba el consejero Nassif, tenemos 4 tipos de monitoreos.
todo lo que es la publicidad en la calle, todo lo que vemos en las calles, lo que son los espectaculares o lo que son las lonas, lo que son las bardas pintadas, lo que son los pendones, etcétera, todo lo que tiene que ver pues con la publicidad de la calle a través de un sistema informático, a través de una serie de fotografías que ubica en dónde están este tipo de espectaculares o de vallas, etcétera, y que nosotros vamos cruzando con la información que nos va dando cada uno de los partidos políticos. Tenemos también la parte correspondiente a Internet, ¿sí? Y a la parte correspondiente a los medios impresos, todo lo que sale en los medios impresos, en periódicos y en revistas, la parte correspondiente a Internet y finalmente las verificaciones a los actos políticos, a los eventos, a las casas de campaña, etcétera. Si les parece, vamos a entrar al sistema integral de fiscalización, vamos a navegar en el sistema. Si ya estamos listos. Vamos a hacer cómo nosotros como auditores entramos al sistema y vamos fiscalizando. Como les decía, este sistema nosotros podemos ir día a día fiscalizando lo que va subiendo cada partido político, irlo cruzando la información que nos va presentando con todas las fuentes externas. Y además de que en cada, digamos, en los ingresos que va registrando el partido político, como en el caso de los gastos, pues tienen que presentar evidencias documentales, por mencionar. En el caso de una aportación de un simpatizante, pues tiene que ser esta aportación, si es superior a 90 días de salario mínimo, que eso representa aproximadamente 6,000 pesos, tiene que ser a través del sistema financiero, entonces tiene que ser a través de un cheque o a través de una transferencia bancaria. Tiene que estar, bueno, ya estamos aquí en la parte correspondiente al sistema, entonces sí podríamos entrar a seleccionar primero que nada un cargo. Podríamos ahí, por ejemplo, estamos seleccionando una campaña local, una candidatura de gobernador. Estamos entrando, por ejemplo, al estado de Guerrero, ahí ya tendríamos ahí la parte correspondiente al partido político, podríamos entrar a alguno de los partidos políticos, ¿sí? Ahí ya estamos entrando, entonces ya ahí nos está, por ejemplo, entramos ahí al partido, al Revolucionario Institucional, a un candidato a gobernador, ¿sí? Podríamos ahí seleccionar una factura, ahí está, una póliza, ahí están en el registro de sus pólizas. Podríamos ahí seleccionar alguna de sus pólizas, por ejemplo la 18, si puede seleccionar la 18. Ahí nos va a mostrar una operación, el pago de una factura, ¿sí? Por 1,093,000 pesos, la salida de bancos, o sea, ahí está cargado a los proveedores, al proveedor 330 y tantos mil pesos, con el abono a bancos, ¿sí? Ahí está el movimiento, tanto a proveedores como a bancos. Podríamos basar, si nos vamos a la evidencia de esa factura, ahí podemos visualizar la evidencia. Ahí podemos ver, aquí por ejemplo podemos ver los testigos de cada uno de los de lo que se está comprando, de lo que se está pagando.
Y estas evidencias nosotros las vamos a cruzar con la información que tenemos, con lo que hemos venido monitoreando. O sea, si hay en el monitoreo encontramos alguna evidencia, algún espectacular o varios espectaculares que no han sido facturados o que no han sido reportados por el partido político, es uno de los señalamientos que estaríamos haciendo. Entonces, ahí estamos a través de las pólizas y de las evidencias, podemos ir viendo cada uno de los movimientos que tendríamos, ¿no? Podríamos ahí pasar, si les parece bien, podríamos pasar a lo que podría ser el informe el reporte de auditoría, ¿sí? Ahí estaríamos nosotros en un segundo periodo. En el segundo periodo, como yo les mencionaba, tenemos varios periodos, tenemos un corte cada 30 días y ahí estaríamos viendo el segundo periodo. Podríamos entrar, tenemos un indicador del tope de campaña. Si nos vamos a ese indicador, ahí estamos entrando a indicadores del gobernador, de cómo va su gasto contra el tope de campaña. Como bien lo mencionaba el consejero, uno de las causales que podrían ser de anulación de una campaña sería precisamente, de una elección sería precisamente un exceso de tope de campaña de más del 5%. Ahí están los porcentajes disponibles, ahí están, por ejemplo, en el caso de los topes de campaña, los gastos que traen y el porcentaje disponible. En ese segundo periodo traíamos algún candidato, algún candidato que tendría porcentajes disponibles, en un caso del 86%, en otro del 44%, otro de un 47%, luego de un 92%, en fin, ahí estarían cómo están medidos los topes de campaña, ¿no? El tope en ese caso es de 27 millones de pesos, ¿sí? Bien, si nos vamos a los informes, ahí vamos a tener el reporte. Ahí tenemos pues la identificación de la campaña, ¿sí? La identificación desde luego del candidato, todos sus datos, todos los periodos, el periodo que tiene, etcétera. Y ahí empezamos, por ejemplo, en la parte de ingresos. Ahí tenemos las aportaciones, por ejemplo, las aportaciones públicas. Ahí trae en efectivo, o sea, trae una aportación de 16 millones de pesos. Si vamos bajando, ahí traemos algunas aportaciones también en especie de simpatizantes por 1,722 pesos. Y bueno, ese informe nos da el total de ingresos por 16,177,000 en ese periodo. Y si bajamos, vemos en dónde se están aplicando esos recursos. Por ejemplo, en gastos de propaganda traemos 2,720,000 aplicados. En gastos de operación de campaña traemos 714,000 pesos. En gastos de producción de radio y televisión traemos 1,136,000 pesos para un total de 4,571,000 pesos. Ahí traemos saldos de 10 millones entre lo ingresado y los gastos.
de 10 millones, cosas que vamos cruzando con sus cuentas bancarias, ¿sí? Bien, y finalmente para cerrar, tendríamos la parte correspondiente a, una vez que nosotros fiscalizamos, como mencionaba yo, hay campañas de 90 días en donde traerían 3 informes, porque traemos cortes de cada 30 días. Una vez que nosotros fiscalizamos y les hacemos las observaciones correspondientes, tienen que registrarlas en el sistema, abrimos el sistema para efectos de ajuste, tienen que registrarlas y aquellas observaciones que son reconocidas y son corregidas por el partido político se acumulan a su gasto, y aquellas que no son parte del dictamen de las observaciones que nosotros haríamos al partido político, al candidato, por algunos gastos no reconocidos o en fin, todo lo que se mencionaba por parte del consejero Nasip. Tenemos ahí la cédula de auditoría, si bajamos, ahí estamos en el mismo periodo, con los datos desde luego del candidato, del puesto. Ahí estamos con los ingresos que se van determinando en el informe correspondiente, luego con los informes de ajuste que se van dando, luego finalmente los ajustes y reclasificaciones, y finalmente de ahí determinaríamos nosotros las observaciones de esa cédula de observaciones en donde se irían al dictamen. Muchas gracias, eso sería todo. Muchas gracias a Eduardo Gursa. Evidentemente, Internet ha abierto un canal, un mundo para lo que es la presentación de esquemas de rendición de cuentas y también para la devolución en poco tiempo de las observaciones o de la fiscalización. De manera que compartir esta experiencia, este desarrollo del sistema por parte del INE es muy útil para los visitantes extranjeros. Ahora, ¿qué pasa cuando se excede alguna de las normas imperativas en materia de control de financiamiento? Y a ese respecto, pues puede llegar, en el caso mexicano, a producir hasta la nulidad de una elección. Para comentarnos al respecto, Mari Carmen Alanís, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias, Joseph. Qué gusto. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a México, a quienes nos visitan de otros países, y bienvenidos a este foro, quienes desde distintos ámbitos en México se interesan por nuestras elecciones y su regularidad democrática. Es un gusto compartir este panel con quienes estamos participando. Tenemos poco tiempo, entonces voy a tratar de abarcar los aspectos que a mí como juzgadora electoral me preocupan. Entiendo que soy reflejo de lo que nos preocupa a todos los integrantes del Tribunal Electoral y nos ocupa. Nos preocupa porque todas las reformas electorales, y concretamente la última, siempre han dejado espacios para la interpretación judicial, pero en aspectos que son muy delicados, como puede ser el llegar a una nulidad de elección. Traeré algunos ejemplos también específicos de impugnaciones en elecciones anteriores, porque la nulidad de elección por rebase de topes de gastos de campaña o cuestiones vinculadas con el financiamiento, por primera vez se establece a nivel federal, pero ya estaba prevista antes en elecciones locales. Entonces, el Tribunal Electoral ya tiene alguna experiencia de casos o precedentes con estas situaciones. Otro apunte importante, qué bueno que el consejero y el jefe de la unidad de fiscalización del instituto nos dieron una visión completísima, integral del financiamiento, y yo esto lo traduzco
en dos datos. A nivel global, es decir, elecciones locales y elecciones federales, estamos hablando aproximadamente de 130 millones de dólares. Es la cantidad que está involucrada aproximadamente para la fiscalización por parte del instituto. De estos 130 millones de dólares aproximadamente, menos del 50% es federal. Estaremos hablando de menos del 50%, el 40% aproximadamente. A nivel federal, solo el rubro de gasto de campaña, solo ese rubro, está calculado en 6.5 millones de dólares, nada más gasto de campaña, y estamos hablando de financiamiento público, también habría que sumar la fiscalización del financiamiento privado. Entonces, esas son las cifras. Y un dato que me parece importante, y entiendo que fue por cuestión de tiempo que nuestras autoridades del instituto no entraron a detalle, es el tema del prorrateo. Es decir, anteriormente no había reglas claras de aquellos casos en que un partido político reportaba gastos para las campañas, pero cuando son elecciones concurrentes, tiene que decir en campaña conjunta cuánto es para la campaña de presidente, por ejemplo, y cuánto para la campaña de diputados federales. Cuando se pagaba para la producción de los promocionales o para espectaculares o para utilitarios, ¿sí? Entonces, de este gasto, de esta factura, me sumas 50% a presidencial y 50% a diputados federales. Y ya se imaginarán que sin reglas esto fue muy complejo en el pasado proceso electoral. Hoy la ley establece reglas claras de cómo se va a hacer el prorrateo para las distintas elecciones. Bueno, con estos elementos entro directo a el tema de nulidad de elección y, digamos, los casos que han involucrado impugnaciones ante el Tribunal Electoral. Quisiera retomar un poco como lo hizo Benito Nasif, en cuanto a los principios constitucionales involucrados. Él ya se refirió claramente al principio de igualdad. Yo hago especial énfasis al principio de equidad en la contienda. Este es el principio tutelado, el de igualdad y otros. No está fuera el de legalidad, por supuesto, pero el de equidad en la contienda, entendido cómo garantizar la participación en la elección en condiciones de igualdad de todos los actores involucrados, es decir, que no se permita que uno tenga ventaja sobre el otro. Eso es lo que estamos tutelando. Aspectos relevantes de la última reforma relacionado con financiamiento y su fiscalización. Por primera vez tenemos leyes generales que establecen reglas para todas las autoridades electorales, tanto federal como local. Leyes generales, si las revisamos con una lente de crítica de técnica legislativa, podríamos llegar a la conclusión de que realmente no son leyes generales, porque tienen la mitad de los aspectos que sí regula la ley general, otros los dejan a las leyes locales, otro a la reglamentación del instituto y mucho a la interpretación del tribunal. Entonces, como técnica legislativa damos un paso a leyes generales, pero distan mucho realmente de ser leyes generales integrales. Financiamiento a precandidatos y se fiscaliza. Candidaturas independientes, también hay una fiscalización y reglas también para llevar un control de los ingresos y apoyos que tienen para buscar estos apoyos para poder alcanzar el registro como candidatos independientes. Por primera vez se hace a nivel federal y con reglas generales. Las nuevas causales establecidas en la Constitución son causales tasadas en la Constitución.
normalmente se deja, ya teníamos un sistema de medios de impugnación, de causales de nulidad, pero manda la Constitución a la ley. En estos casos expresamente están en la Constitución y se desarrollan o reglamentan en la legislación. Y lo que ya les queda claro, el INE está haciendo, toda la fiscalización, tanto federal, de elecciones federales como locales. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de las actividades del Foro Informativo para Visitantes Extranjeros en el proceso electoral federal 2014-2015, solo por Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.